Hola a todos, mi nombre es Hortensia Andrade Bernal. En esta presentación analizaré cómo las ideas políticas desarrolladas desde la época clásica hasta las teorías liberales continúan influyendo en la organización de las sociedades. Actualmente para ello tomaré ejemplos de fenómenos políticos de la participación ciudadana, el uso de las redes sociales para promover la transparencia y el control social de la gestión pública. A lo largo de la historia, diversos filósofos y pensadores han buscado responder preguntas fundamentales como ¿qué es un buen gobierno? ¿Quién debe ejercer el poder? ¿Cómo se garantiza la justicia? ¿Cuáles son los derechos de los ciudadanos? ¿Cómo lograr una sociedad más equitativa? Aunque esos interrogantes siguen siendo y siguen sugiriendo mucho en estos siglos, siguen siendo vigentes, porque actualmente las democracias enfrentan diferentes desafíos relacionados con la corrupción, la desigualdad, la desinformación, la participación ciudadana y la protección de los derechos humanos. En este contexto analizaré los aportes del representante de cada una de las etapas históricas propuestas en la actividad. Aristóteles en la época clásica, Jean Rousse durante la Ilustración, Jürgen Habermas como representante de los pensadores modernos y John Stuart Mill desde las teorías liberales. Actualmente explicaré cómo las ideas se presentan en la democracia contemporánea. Bueno, el fenómeno político actual es el fenómeno seleccionado para esta participación de ciudadanía y el control social mediante las redes sociales y las herramientas digitales. Actualmente los ciudadanos no solo participan votando durante las elecciones, sino que también intervienen diariamente en mecanismos de participación ciudadana, veedurías, audiencias públicas, consultas populares y plataformas digitales, donde pueden expresar su opinión y denunciar irregularidades y transparencia, realizar seguimiento a la gestión pública de los gobernantes. Las redes sociales se han convertido también en un espacio donde las personas pueden informar sus problemas de sus comunidades, promover campañas ciudadanas, exigir rendición de cuentas, defender los derechos humanos. Esto fortalece la democracia cuando la información es utilizada de manera responsable y respetuosa. Sin embargo, también existen estos espacios importantes como la difusión de noticias falsas, la polarización política y la desinformación. Por esa razón es fundamental comprender que las bases filosóficas dieron origen a los sistemas democráticos actuales. Para ello también encontramos la época clásica, donde es Aristóteles, que es el primer autor elegido para esta actividad, donde es uno de los filósofos más importantes de la antigua Grecia. Aristóteles afirmaba que el ser humano es un ser humano por naturaleza, porque necesita vivir en comunidad para alcanzar su desarrollo pleno. Según su pensamiento, la política debía buscar beneficios individuales, sino que el bienestar colectivo común. Además de eso, sostenía que la ética y la política están profundamente relacionadas en un gobernante para actuar de manera prudencia, justicia y honesta, y la responsabilidad para garantizar una convivencia más armoniónica. Estas ideas también tienen en cuenta la importancia de la actualidad cuando los ciudadanos participan activamente en las decisiones públicas para mejorar las comunidades o ejercer el control sobre la administración pública. Están contribuyendo al bien común como el propio Aristóteles. Por ejemplo, en Colombia existen mecanismos de veeduría ciudadana, los cabildos abiertos, los propuestos colectivos y las audiencias públicas que permiten la población puedan ayudar a asumir este estado. Desde mi formación como administración pública, considero que este pensamiento sigue siendo fundamental porque la gestión pública debe orientarse siempre al servicio de la comunidad, no interesarse por particulares. La ilustración de Jean-Jacques, el segundo pensador seleccionado, bueno, él dice que es uno de los principales representantes de la Ilustración. Según Jean, desarrolló la teoría del contrato social, según la cual el poder político no pertenece a un rey, sino a un grupo privilegiado, sino que surge de un acuerdo entre los ciudadanos. Para este autor, la soberanía reside en el pueblo, donde tiene el derecho de elegir al gobernante. Participar de las decisiones colectivas entre las ideas marcaron profundamente la construcción de las democracias modernas y
vinieron de la inspiración para numerosas instituciones referentes en el país. Actualmente observamos la influencia cuando los ciudadanos ejercen el derecho al voto, participan en consultas populares, legislativas o hacen uso de mecanismos de participación democrática. En Colombia, la Constitución Política de 1991, aunque esto garantiza que el pueblo sea más diverso, de mejor mecanismo de participación ciudadana. Para ello, vamos a afirmar todas las ideas de Jean siguen siendo vigentes que fortalecen la democracia participativa. Permitiendo que las decisiones tengan una mayor legitimidad. Según Jean Jaurès, como representante del pensamiento moderno, también dice que las políticas deben de construirse mediante el diálogo, el intercambio de argumentos y la participación activa de la ciudadanía. Su propuesta, conocida como la democracia deliberada, aquellas que toman después de escuchar diferentes puntos de vista y llegar a acuerdos mediante la comunicación. Actualmente, la teoría tiene una gran importancia y muchas instituciones realizan procesos de participación ciudadana antes de aprobar proyectos de políticas públicas o planes de desarrollo. Asimismo, las redes sociales y las plataformas digitales ofrecen espacios donde la ciudadanía pueda debatir estos asuntos públicos, expresar sus opiniones y propuestas. Sin embargo, Jaurès también invita a que estos espacios estén basados al respeto del diálogo. Diálogo y la convivencia de democracia. Desde la perspectiva de la democracia, no solamente existe únicamente en votar, sino que también el tiempo en participar permanentemente mediante la comunicación entre los ciudadanos y las autoridades. Las teorías liberales de Joan Stuart Mill. Finalmente, seleccioné a Joan Stuart Mill como representante de las teorías liberales. Es uno de los principios más importantes en cualquiera de las sociedades democráticas. En su obra sobre la libertad, afirmó que debe tener la posibilidad de expresar libremente sus opiniones sobre qué le afecte los derechos de los demás, sino que también atender la libertad de pensamientos, iguales oportunidades de educación y la participación entre ideas siguen siendo presenciales o democráticas. Actualmente constituyen la base de los derechos humanos fundamentales, conocidos como la Constitución y los tratados internacionales de los derechos. Actualmente, la libertad de expresión permite que periodistas, ciudadanos, organizaciones sociales y medios de comunicación puedan denunciar actos de corrupción de los derechos humanos y promover cambios sociales. No obstante, Mill también nos recuerda que la libertad implica responsabilidad, porque toda persona debe utilizarse responsablemente ante la dignidad de los demás. Relacionando entre otros los cuatro pensadores, aunque cada uno de ellos estuvo en una época diferente, Aristóteles nos enseñó que la política es de buscar el bien común. Rawls explicó que el poder pertenece al pueblo, y Jaurès destacó la importancia del diálogo y la participación permanente. Y Mill defendió la libertad individual y la protección de los derechos humanos. Gracias a estas ideas, hoy existen estados democráticos donde los ciudadanos pueden exigir sus gobernantes, participar en las decisiones públicas y expresar sus opiniones libremente, y exigir transparencia en la administración pública. Durante esto, yo como estudiante de administración pública considero que conocer la evolución de las ideas políticas permite comprender mejor el funcionamiento del Estado, el papel que tenemos como ciudadanos, la democracia como depende únicamente de las instituciones, sino que también del compromiso de la sociedad para participar responsablemente, respetar las diferencias y promover la solución de los problemas colectivos. Las tecnologías digitales también ofrecen nuevas oportunidades para fortalecer la participación ciudadana, pero también exige actuar con ética, responsabilidad y pensamiento crítico, no solo mediante
la ciudadanía informada y comprometida, sino que también es posible construir un gobierno más transparente, inclusivo y orientados en el bienestar común. En conclusión, las políticas públicas desarrolladas desde la época clásica hasta las teorías liberales siguen siendo la base del pensamiento político contemporáneo. Los aportes de Aristóteles y Roster, Harvard y John Stuart Mill permiten compartir la importancia del bien común, la soberanía popular y la participación ciudadana, la actividad, la libertad individual y el respeto por los derechos humanos. El fenómeno político analizado demuestra que la democracia evoluciona contemporáneamente la participación activa de la ciudadanía. Resulta también indispensable fortalecer las instituciones públicas y promover la sociedad más fuerte, y finalmente los futuros profesionales de administración pública tenemos la responsabilidad de aplicar esos principios éticos y políticos para construir una gestión pública más transparente, más participativa y orientada al servicio de la comunidad. Muchas gracias por su atención y disculpen que estoy un poco mala de la voz. Gracias.